Vamos a esperar. ¿Pasamos, doctora? ¿Se pueden pasar? Pues se van a la cama. No, pasó, no fue. Doctora, Va a entrar ahora, va a entrar. ¿te digo lo que vimos? Acá me paro, acá. Mire esto. Estoy viendo. ¿Eso qué es? Es el... La vaina. La vaina. Y, doctora, de este lado, si cerramos un segundo... Pase, por favor. Pase, Ahí está. Y un testigo que entre también, por favor, ¿eh? al lado... ¿Eh? Atrás de la Con el cabeza. arma Detrás de la cabeza. Justo del hombro. ¿Qué tipo de calibre se ve? Que venga. La mamá quiere verlo antes que la muevan. Esperen un momentito. Que venga la mamá. Por acá son, señora. Sí, no veo, ya eso. Sí, sin arma. ¿Eso que está ahí en el piso? Sí, sin arma. ¿Abajo del brazo? Sí, ahí está el arma. Cuidado porque estoy cargada, ¿no? Ya le bajé el martillo. Y mostrámela del otro lado, por favor. Ahí está. Un segundo más. Un número, sí. Marca Brasa, calibre 22, largo rifle, modelo 62. Mostrámelo bien, por favor. Ya se pegó con la mano derecha, ¿no? Nuestra. Vamos a un boca. Una general, un intermedio y una acertada. ¿Qué es lo asombroso del caso Nisman? Que durante casi 3 años, llevamos ya 2 años y medio, no se logra entender qué fue lo que pasó. Porque es uno de esos casos, como va camino también el caso Maldonado, de ser uno de estos, donde a falta de claridad, cada uno opina lo que le parece y queda el misterio. Cuando hay misterio, cada uno resuelve el caso según su ideología y según su opinión. Entonces, los antikirchneristas pensaban que Nisman lo había matado, lo había mandado a mandar a Cristina como parte de un plan para que no la fuera a denunciar después, aunque después no se sabía bien de qué la iba a denunciar, porque la denuncia era inconsistente y las pruebas nunca terminaron de aparecer del todo. Ahora dicen que han aparecido pruebas sobre el grado de conspiración que hubo para firmar el memorándum con Irán, pero eso es la parte política. Y del otro lado, los kirchneristas decían, el fiscal Nisman se mató, y cuando uno entraba un poco más a la causa, ¿no? Cuando uno trataba de pasar por encima de las opiniones, ¿qué es lo que encontraba? Que había una escena de un baño que hablaba de un suicidio y un departamento que hablaba claramente de un borrado de cosas, borrado de archivos telefónicos, borrado de computadoras, borrado, ¿sí? Y una escena de un departamento que había entrado mucha gente, con la cual era difícil encontrar pruebas del paso de los supuestos asesinos por ahí. Entonces, en la escena del baño, según las pericias que habían hecho peritos de la Policía Federal y de la Corte Suprema, porque recordemos que los peritos aquellos de la primera pericia, la mayoría de ellos eran o de la Policía Federal o de la Corte Suprema, decían que no había ADN de otra persona en el baño y que no había indicios compatibles con un crimen. Más o menos eso era lo que decían esos peritos, y en base a ellos es que daba vueltas la fiscal Fein. Con lo cual,
al final de las elecciones, cuando gana Mauricio Macri, el partido de la causa Nisman estaba más o menos así. Había sospechas, puntos oscuros, dudas, misterio, y ese misterio cada uno lo llenaba con sus opiniones, pero del lado pericial había pericias que no hablaban de un asesinato. Tampoco hablaban claramente del suicidio, decían, bueno, ninguna apostaba, ninguna se definía por el asesinato. Y había montones de peritos que habían firmado y habían puesto el gancho ahí, ojo. Además de la fiscal, digamos, había un montón. Como esto no se resolvía, finalmente se va a una apelación en Cámara y finalmente, después de dar muchas vueltas judiciales, terminan remitiendo la causa a la Justicia Federal. La Justicia Federal arranca un lento proceso, le transfiere toda el área pericial a la Gendarmería y ahora, eso que yo les decía, que el caso Nisman, que sigue en el misterio y que cada uno lo descifra según sus opiniones, como descifra el caso Maldonado, pero que en lo pericial había una pericia que decía que no había ADN de otra persona, que no había indicios serios, severos, indicios fuertes de un asesinato, ahora quedó empatado, porque aparece otra pericia, en este caso de la Gendarmería, que dice que a Nisman lo mataron. O sea, la opinión estaba empatada, ¿sí? Había unos que decían que lo había matado, otros que se había suicidado según su ideología. La pericia, las pericias hasta ahora se inclinaban, aunque no lo dijeran taxativamente, ¿sí? Porque se oponía los familiares y un sector de la justicia, decían que se había tratado de un suicidio, o por lo menos que no había elementos para decir que fuera un asesinato. Ahora se empata también el partido de las pericias, porque apareció una pericia de Gendarmería que dice que a Nisman lo mataron. ¿Con qué nivel de detalle? Bueno, si bien no se conoce todavía la pericia, y la Gendarmería rápidamente hoy ante los trascendidos en diferentes medios de prensa salió a decir que bueno, que todavía no le habían dado la pericia al fiscal Tayano, que es el que está investigando esta causa, no desmintió lo que trascendió. O sea, dijo, todavía no elevamos el dictamen final, pero no desmintió las cosas que fueron trascendiendo. ¿Cuáles son las cosas que fueron trascendiendo? Bueno, algunas ya se sabían, que había ketamina en el cuerpo de Nisman. Ahora bien, ¿dónde estaba la ketamina? Ahora la vamos a discutir a favor y en contra, con amigos que son expertos que han recorrido ambos la causa de un lado para el otro. ¿Dónde estaba la ketamina? ¿Estaba en sangre o estaba en el hígado? Si estaba en el hígado, ¿era reciente o era de hacía tiempo y ya se estaba metabolizando? Primer punto que se va a discutir seguramente en el juicio. ¿Por qué la ketamina? Porque la ketamina es una droga que sirve para anestesiar, pero también es una droga que se utiliza en algún grado de pastillas o de fiestas electrónicas, y recordemos que Nisman era un hombre que frecuentaba la noche. Acá se lo ha visto y se ha sacado montones de fotos con montones de chicas en un boliche de por acá. ¿Qué es lo que está diciendo la pericia de Gendarmería? Que tenía una fractura en la nariz. Nisman tenía una fractura en la nariz. Los otros peritos no lo vieron. Si esto es así, es un escándalo. Pues como los peritos de todas las partes que estuvieron ahí analizando el cadáver de Nisman al día siguiente no encontraron una fractura en la nariz. Dice la pericia de Gendarmería que, lo que está trascendiendo, que Nisman tenía golpes en los riñones. O sea, golpes en los riñones como de alguien que lo redujo. Golpes como de esos que aplica un experto, y ahora vamos a la cuestión de los expertos, para reducirlo. ¿Sí? Los que analizaron el cadáver de Nisman no se dieron cuenta. Dice que profesionales limpiaron la escena. Yo no sé si hace falta limpiar la escena, porque con toda la gente que había entrado, la verdad que más que limpiarla, ya la escena se había contaminado sola. Pero dan a entender que no había muy pocas huellas del propio Nisman y no había huellas de su entorno cercano, de la gente que iba por ahí. Dice que había profesionales que pueden haber limpiado la escena. Y después hay una serie de cosas que no se hicieron todavía, pero que se podrían hacer. Fíjense qué coincidencia con lo que yo le decía del caso Maldonado. Del mismo modo que en el caso Maldonado, Ariel Garbas está recomendando que se haga la misma pericia que se hizo para determinar quiénes estaban alrededor de Mariano Ferreira cuando le disparan y lo matan. Garbas desde hace años viene diciendo, ¿por qué no hacemos la misma pericia que hicimos en el caso Ferreira para ver qué celulares estaban cerca del departamento de Nisman en ese rango de horas
en el cual murió Nisman, que pueden ser, ¿cuántas horas? 10, 12 horas. ¿Qué celulares pasaron por ahí? ¿Por qué no hacemos esa pericia? Nunca se hizo. Un detalle interesante. Igual que en el caso Maldonado, donde se niegan a hacer la pericia. Vamos a contarles esta noche en Tercera Posición que hay novedades, porque finalmente alguien cayó en la cuenta de que el juez era parte del problema y los familiares están recusando al juez Otranto por lo que no ha hecho en estos 40 días, que recién ahora está citando declarar a los gendarmes. Pero no vamos a desviarnos del tema. Le decía esto, no se hizo una pericia telefónica fina para ver quién estaba cerca de Nisman ese día y en ese momento, en el momento en el que muere. Después las otras cosas que uno puede preguntarse a partir de la pericia de gendarmería, epa, ¿y Lago Marcino? ¿Cómo queda Lago Marcino? Porque si Nisman efectivamente muere, como es lo único que está comprobado con el arma de Lago Marcino la llevó de casualidad. Nosotros lo entrevistamos el año pasado, está más o menos acreditado que Lago Marcino se fue. Sí, que le llevó el arma a Nisman y se fue. Después entra un policía, entra uno de sus custodios a verlo. Y después hay tweets, hay chats de Nisman con una periodista. Entonces, Lago Marcino tiene alguna coartada como para irse, porque las cámaras lo reflejan su auto saliendo del departamento. Entonces, Lago Marcino puede zafar, pero lo pueden traer de los pelos y decir, ¿y usted por qué llevó el arma? ¿Sabía que venía otro atrás? Si eran asesinos profesionales, ¿por qué lo matan con el arma de Lago Marcino? Son todas preguntas que van a quedar ahora y que se van a discutir al infinito, pero lo que sí tiene que quedar claro, ¿sí?, es que en términos periciales, hasta ahora el partido estaba desnivelado. En términos de opinión social, ¿sí?, estaba dividido y había había un porcentaje más de la gente que opinaba que a Nisman lo había matado. En términos de opinión. En términos de pericia, era al revés. Había pericias que decían que más bien a Nisman parecía que se había suicidado, no había pericias claras que dijeran que que lo podían haber asesinado. Había muchas dudas y puntos oscuros. Ahora, en términos de pericias, por lo menos lo que se viene, indica que el partido Nisman va a quedar empatado. Muchachos, esto recién empieza. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. En este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva, pero... Ya que lo dice, digo, para cerrar este tema y avanzar en los próximos, ¿usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y te quiero ser absolutamente sincera. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular, Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado. Porque claro, durante la mañana te empezaron a trascender detalles de la pericia de gendarmería que empata el partido con las anteriores pericias del caso Nisman. Y en la tarde, Cristina Fernández de Kirchner, también lo vamos a discutir más adelante, dio su primera extensa entrevista, más o menos con algunas preguntas ásperas. Hasta ahora Cristina había dado entrevistas de local. Esta vez dio una entrevista de visitante con algunas definiciones interesantes que creo
también esto tiene que ver con que no viene bien en las encuestas. Entonces, frente a que no viene bien en las encuestas, Cristina dijo, bueno, está bien, voy a jugar de visitante, y aceptó dar una entrevista con las preguntas naturales que cualquiera de nosotros le haría sobre corrupción, José López, el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante en tercera posición. Aquí lo tengo a Rubén Martín, con quien nos hemos discutido a lo largo de estos años. Tanto hemos discutido sobre qué pasó con Nisman. Y él ha sido un militante fervoroso, pericial, porque además es perito, obviamente, de que a Nisman lo habían matado. ¿Sí? ¿Qué viste vos o qué sabés vos de lo que dice Gendarmería? Porque también debo decir que vos también tenías la teoría de que lo habían reducido a Nisman. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero aclararles que yo no tengo una teoría. Yo puedo demostrarlo. He planteado en su momento 2 pericias. Con el tiempo que ha tenido Gendarmería, el estudio pericial a implementarse, podrían haber resucitado a Alberto, tomado un café con él, que él les explicara cómo lo mataron y resolver. Fíjate el vos, humor negro que lo caracteriza. No, pero es más, yo en su momento a los abogados de la querella, que no importa quiénes en particular, para no ser específico, les planteé 2 pericias que se resolvían en un lapso no mayor de una semana. La misma, pues ya la tenía copiada, porque en realidad es la misma que le mandé por mensaje de texto en su momento a Viviana Fein, a la que por supuesto nunca me contestó. No obstante eso, y gracias a la persistencia del canal, porque hoy son todos guapos y salen en televisión a decir que sí, lo mataron y esto y aquello. Si haces memoria, cuando por primera vez yo entro a estos estudios, que eran a los otros, los de Gorriti, que entro primero al noticiero de Andino y después a la misma noche estoy con vos, nadie decía que era Vox Populi el temor, ningún canal quería emitirlo. El único que me abrió la puerta fue acá. No sé si estarían tan locos como yo, pero bueno, el tema es que a mí me permitieron informarlo. La ausencia de los elementos que hacen a un suicidio están de principio a fin. Yo suministré a esta producción material en donde se puede ver perfectamente cuál es la biomecánica de un suicida por disparo en la cabeza. Pero vamos a eso. ¿Qué aporta lo que dice Gendarmería? ¿Te llama la atención de lo que está trascendido hoy? Lo único que yo estuve estudiando los 6 puntos que se dieron a conocer. Lo único que me pareció medio claro, medio como que no tenía ni ton ni son, ni era aclarador, ni era enturbecedor del tema Alberto, era el punto número 3, en el cual el disparo, que lo mencionan en ángulo perpendicular, no estoy de acuerdo, el ángulo era de atrás hacia adelante y con un ángulo ascendente. Está merituado en la primer pericia que lleva a cabo la parte de la querella, en donde mediante un vector se ve perfectamente, es más, de hecho el plomo es capturado al final del cerebro, en un sector del cráneo. No es tan evidente, el disparo está a 2 centímetros por encima del pabellón auditivo, pero es de atrás hacia adelante, lo cual no hace una posición típica de suicida, en donde normalmente la muerte incluso hubiese ocurrido instantáneamente, pero probablemente, debe efectuarse sencillamente como lo hacen todos los suicidas, el disparo en la sien. Porque atraviesa mesencéfalo, corta los circuitos y apaga al romper el SARA instantáneamente, el sistema autónomo reticular lo deja sin pulso al individuo. Digamos que, como en su momento dije, Alberto Nisman tuvo una muerte agónica. Hay que tener semejante... ¿Y por qué la pericia dice no hay ADN de una tercera persona del baño, de una segunda persona del baño? Porque la escena del crimen fue limpiada. Caballeros, yo les muestro esto, y esto fue hecho por la bonaerense, ¿sí? Esto fue el caso Anaí Benítez, ¿sí? Fíjense que dentro de la carpa y del sector perimetral hay solamente 5 individuos. Y esto no es Scotland Yard, es la bonaerense. Ahora, ¿cómo me pueden explicar la presencia? Esto es a lo que a la mecánica de estudio de la escena del hecho obedece. Ya de movida estamos viendo que no me coincide la cantidad de gente que tiene que estar. La toma de muestras se está haciendo... Pero en el baño no entró esa cantidad de gente. No, en el baño... Ahí se ve que están... Perdón, voy a tapar la cara de Alberto Nisman. Esta famosa alfombrita,
¿sí? Que ven prolijamente. Es el único caso, vos resbalaste en un baño y si quedás con la alfombrita en esa posición, yo pago los daños. Tu fractura de cadera y todo lo demás, yo pago todo. Fíjense lo prolijito que quedó las piernas de Alberto Nisman sobre esa alfombrita de baño. Bueno, esta alfombrita, el señor Edgardo Ariel Ríos la usó para limpiar el piso del baño ensangrentado. Para empezar, ¿quién es Edgardo Ariel Ríos? Edgardo Ariel Ríos es el mismo que firmó generosamente la pericia en la cual acreditaba que la pistola de Mayo era la que había matado a los 2 narcotraficantes muertos Así según que Isaac. después nosotros ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si limpio, ¿no debería estar manchada la alfombra? Ahí No, se ve creo que después. no me entendés. Cuando después, se llevan bien, el cuerpo, a ver, yo llego a un lugar del crimen, a un lugar del hecho, y primero hago un doble cerco perimetral, más tratándose de una persona que está cumpliendo funciones de fiscal federal antiterrorismo. Bueno, hago un doble cerco perimetral. Segundo, capturo dejo 5 personas adentro. Ahora, aquí lo tengo a Néstor Espósito, que ha trabajado bastante el expediente Nisman y recordarás bien que decían las pericias anteriores. ¿Qué te hace ruido lo que dice Gendarmería ahora? En realidad, lo que dice Gendarmería, vamos a contar algunas de las cosas lo que pasaron ayer. Toda esta historia se dispara a partir de una recreación que se hace en el día de ayer a partir de un baño reconstruido en el edificio Centinela. Esa es la primera cuestión que estamos viendo en las placas. Para la querella, fue un karateca experto el que causó la fractura de la nariz con un golpe de esos que no dejan marca. Entonces, ¿pero cómo no lo vieron en la autopsia? Bueno, porque está en discusión, de hecho, en la Gendarmería, la defensa del Lago Marcino y las querellas no coinciden y podríamos hablar perfectamente de 2 o 3 informes que van a surgir porque todavía no hay un informe. Pero la nariz no puede estar medio fracturada. ¿Está fracturada o no está fracturada? Bien, la cuestión tiene que ver con qué es lo que pasó con ese golpe y si hay fractura o no hay fractura. En lo que está hablando de ese golpe es de un golpe de un karateca externo, experto, que le pegó a Alberto Nisman un golpe en la nariz y con esto le provocó la inconsciencia mediante la cual luego pudieron matarlo. Si esto fuera así, entonces no se explica la presencia de la ketamina como algo adormecedor. ¿Por qué? Porque la ketamina estaba en hígado y cuando está en hígado ya había sido metabolizada, se metaboliza... Pero lleva varios días. No sé si varios días, pero por lo menos un lapso no inferior a entre 3 y 5 horas. Y cuando está metabolizada ya no tiene el efecto típico de la droga. Pero quiero detenerme en esto. ¿Se comprobó o no que le habían pegado un golpe en la nariz? No está comprobado que haya un golpe en la nariz. ¿Y dónde salió esto ahora? ¿Se le puede haber pasado a alguien en la autopsia? En realidad, a los fines técnicos de determinar... yo no quiero interrumpirlo a Espósito, pero quiero aclarar algo. A los fines precisos de definir si una escena de hecho es concordante con un suicidio o con un homicidio, acá hay muchas cosas que menciona Gendarmería que son pura galería. Yo lo único que tengo que determinar, esencialmente, incluso para exculpar a un supuesto tirador, porque yo cómo sé si el tipo tiró, la ausencia de plomo, bario y antimonio en un arma de las características de la Versa 62, de la cual yo fui dueño de un modelo de esa pistola, o sea que me la conozco más que a mis manos, deja siempre sedimento. De hecho, les voy a decir algo, caballeros, y esto te acordás que allá en los albores de esta eterna discusión, había alguien que me discutía fervientemente: señor, tire una cajita de balas de 50 tiros nada más, y usted se lava la cara y en la toalla, ve la cantidad de sedimento que dejó. Está bien, usted me va a decir 50 tiros. Es un tema de proporciones, de detección de proporciones. Y piensen que en una microscopía de barrido se detecta a nivel atómico. Bueno, eso está bien, que no había manchas en las manos, no había restos en las manos. A ver. Espere. ¿Podemos mostrar el escáner del informe firmado por peritos expertos en la Fiscalía de Salta, que demuestra que es el informe que está, Mike, el informe que está resaltado con resaltador rosa? Ahí está. Esto no se conocía. Mire. ¿Qué está diciendo? Sobre las muestras analizadas se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo. Mirá la las fecha. que son definidas por la norma de referencia del método como
aquellas que pueden estar asociadas con la descarga de un arma, pero también podrían originarse a partir de otra fuente no relacionada con deflagración de armas. Loco, nadie se juega. Expósito, ¿qué está queriendo decir ese informe? Que había restos en las manos. Eso es desconocer la mecánica de un arma de fuego. Lo que le está diciendo que está encontrando residuos de nitratos y nitritos, residuos de pólvora, no de fulminante. Le voy a dar un dato más, Expósito. Si yo efectúo un disparo, me acerco hacia su mano y froto mi mano contra la suya, el plomo, bario y antimonio me queda en la mía, que soy el tirador, el plomo, mientras que en la suya solamente van a quedar los nitratos y nitritos producto de la combustión de la pólvora. Y también podría haber sido que Nisman había estado tirando pirotecnia el día anterior. También podría haber sido. Bueno, pero es pólvora y no detonación. No vayamos al nivel de borracho, muchachos, que polémica en el bar está por otro canal. Porque ahora vamos a ver cómo queda Lagomarsino. Recordemos que nosotros lo entrevistamos largamente a Lagomarsino, lo apretamos por todos lados y Lagomarsino se defendió. Ahora lo traen de vuelta de los pelos a la escena del crimen a Lagomarsino. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. A ver, a mí en un primer momento me quedó la duda de lo que había pasado. Porque se me mezclaban muchas cosas a la vez. Lo mataron, se mató, ¿qué fue lo que ocurrió? Hasta incluso yo llegué a decir que fue un accidente. Lo que pasa es que, lamentablemente, digo lamentablemente porque estoy en el medio, tengo que hablar con peritos, tengo que hablar con diferentes personas que están en la causa y no encuentran otra cosa que no haya sido una decisión propia o un autodisparo. Si a mí me hacen declarar, me preguntan ¿cómo estaba Alberto? Yo voy a decir que en ningún momento lo vi mal. O sea, no voy a mentir. Entonces, para mí Alberto lo puse varias veces como el toro de Wall Street. Era un tipo que se llevaba todo puesto. Era impensado para mí que un tipo así se suicide. Bueno, ahí tienen la postura de Lagomarsino, pero ahora, si efectivamente había un plan y asesinos profesionales, ahí lo van a traer a Lagomarsino para preguntarle, oiga, don, y usted justo trajo el arma. Aquí lo tengo Jorge Elba, aunque es sociólogo, porque después hay que pensar en el móvil. ¿Por qué, si efectivamente lo matan a Nisman, por qué lo matan? ¿Es efectivamente por el informe? El informe de Nisman pasó por mano de varios jueces, nunca avanzó nada. Bueno, sí, dos cosas. Una, en principio, con respecto al concepto, digamos, uno puede tener a esta altura solamente teorías. Y la teoría, como la teoría de la gravedad, digo, exactamente también está probada hasta ahora. Es una conjetura que tenemos hasta ahora, hasta que tengamos una mejor. Es decir, lo que hay acá son conjeturas. De hecho, incluso es una conjetura sobre el informe de Gendarmería, que todavía no está y que un periodista hoy dijo haberlo visto, o le habían comentado, etcétera. Estamos hablando de conjeturas. Ahora bien, cuando llegamos ya circuló por tres fuentes, ¿no? Muy bien, digamos. más allá de cuáles son las fuentes, que la semana que viene, lo más importante me parece acá es que es post. Nisman fue y es un muerto electoral. Esto me parece que es lo que tenemos que mirar, más allá de si fue un suicidio, un homicidio, si lo mató X o lo mató Y. Efectivamente, objetivamente se constituyó en un elemento clave, sí, claro, para el triunfo de Macri en las elecciones de 2015. Entonces, yo diría por el desprestigio de Cristina. Sí, para la derrota electoral de Cristina. Para la derrota electoral de Cristina. Para el desprestigio, para el desprestigio. Pongámosle la frecuencia de importancia que tenga, pero objetivamente es eso. Y curiosamente, fíjense, estamos a un mes de las elecciones. A un mes de las elecciones. Y la semana que viene, un tiempo antes de las nuevas elecciones, aparece nuevamente el informe que además... Bueno, de hecho ya se sabe que las definiciones de Tayano, las indagatorias, supuestamente, la definición la va a tomar antes de las elecciones. Quien nos dio la primicia del informe de la Gendarmería, no sé si ustedes se acuerdan, es el diario Clarín, que nos dijo hace 2 meses, cuando todavía no había empezado probablemente el trabajo de la Gendarmería, cuál era el resultado. Entonces, lo que tenemos que ver es que más allá, lo mataron, se mató, etcétera, etcétera, que evidentemente hay gente que sabe mucho más que esto en términos técnicos, y hay discusiones, pues yo tampoco creo que los peritos de la Corte Suprema, ni los peritos anteriores hayan mentido
pueden haberse equivocado. Pero ya se sabía que se estaba elaborando el informe, ya había mucho tironeo. No, lo que había era una discusión previa sobre el material que estaban trabajando. La prueba esencial fue la que ocurrió ayer, que es la recreación en ese baño reconstruido. Esa primicia de Clarín muestra las claras, y hay que decirlo, que vuelve nuevamente. No, bueno, pero eso es la conspiración mediática. No es mediático, no es mediático. Es decir, ¿por qué se hace ahora y por qué no se hizo tiempo atrás? ¿Por qué no se plantea el informe después de las elecciones? Digo, para que no juegue políticamente y no enturbie el campo ciudadano del voto popular. Porque la justicia tiene que tener celeridad. Y si hubiese tenido celeridad en la causa AMIA, por ejemplo, ¿cuál es la causa por la cual la AMIA tenemos 14 años? Porque los jueces y los fiscales encargados, porque no hay justicia. ¿Y quién está investigando esto? Esteban, cuando hablas de que la causa tiene que tener celeridad, esta pericia, este peritaje había sido ordenado por la jueza Fabiana Palmagini hace 1 año y medio. Claro, bueno. Entonces, digo, la celeridad es bastante... Déjame contar en 1 minuto y medio qué fue lo que ocurrió ayer. Ayer se reunieron todos los peritos en el baño del edificio Centinela, reconstruido en el baño del edificio de Centinela. Allí empezaron a elaborar, cada uno le preguntaron, bueno, ¿qué cree usted que pasó? Y las 3 partes dijeron, bueno, la parte de Lago Marcino abonó la teoría del suicidio. Las querellas que representan a la madre y a las hijas de Lago Marcino no se pusieron de acuerdo sobre cómo estaba el cuerpo en el momento en que se produjo el disparo. Una habla de las 2 rodillas en tierra, la otra habla de una sola rodilla en tierra, las dos hincadas frente a la bañera, y desaparece el efecto back pattern. ¿Qué es esto? El disparo de sangre una vez que se produce la mancha de sangre que se produce después del disparo. Ahí te detengo un momento y digo, si estaba frente o sea, estaba en la bañera, ¿sí? Y había porque están diciendo que había un asesino que le dispara. ¿Cómo llega la mancha de sangre a la pileta? Bien, la mancha de sangre llega a la pileta. Ahí en el medio, en el camino. La mancha de sangre llega a la pileta, según esta historia, porque, primero, la primera versión es que sale el chorro de sangre una vez que entra el disparo. Se comprueba que de esa forma es imposible que hubiera quedado, y lo comprueba la pericia. A ver, la cuestión fundamental de esta historia es cuántas personas mataron a Nisman. Y ahí no se ponen de acuerdo, porque las querellas sostienen que fue uno, y atención con esto. Gendarmería dice que hubo 2 matadores. Uno que lo tenía tipo percha a Nisman, que lo hincó estando inconsciente, otro que le efectuó el disparo. Nisman nunca empuñó el arma, según con la conclusión que llegó Gendarmería ayer. No hay transferencia de sangre al arma de la mano del matador a la mano de Nisman. No hay transferencia. Nisman no empuñó, sino que le mancharon la mano de sangre. Y además, la segunda persona ahí adentro, que es la que dispara y sale corriendo. Y es la primera persona, la que lo mantenía tipo percha frente a la bañera, la que se queda en el lugar y lo acomoda. Apoya. ¿Cómo aparecen las manchas en el resto? Bueno, según lo que dice esta primera conclusión de lo que se produjo ayer, es tirando la sangre a partir de recogerla y tirarla, esparcirla en la escena. Esto es lo que se discutió ayer. Pero eso no debería, esa trayectoria no está más o menos estudiada. Debería Porque yo recuerdo que había un experto, por lo menos un especialista en eso de manchas hemáticas. Pero vamos hablando de expertos y de manchas hemáticas, ahora vamos a ver justamente lo que decía el perito de la defensa de Lago Marcino. Pero antes, si no encontraste solución a tu reclamo por un accidente de tránsito, anda a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Se comprueban en la autopsia lesiones compatibles con la caída? Sí, se ven lesiones aquí en esta parte, que uno decía, ¿puede ser un golpe? Bueno, puede ser un golpe, pero ¿cómo es sí, que justo coincida con el... ¿Cómo es la forma? Hay una toalla, incluso acá arriba, que podría golpear una toalla, pero no hace a la cuestión, podría haber amortizado, pero no hace a la cuestión de la caída, sí hace a que la caída es hacia atrás. Estando arrodillado, la postura es muy difícil que tenga una caída de esa velocidad en cuanto... ¿Por qué? Porque lo estoy manipulando, no cayó. Está muerto, lo moví, ¿y cómo hago para golpear la cabeza? Eso no lo puedo
practicar. Bueno, este señor es el perito de Lagomarsino, que es el que más estudió y más insistió en la cuestión de las manchas de sangre. Dice, bueno, la trayectoria de las manchas de sangre, después de lo que ellos dicen, el suicidio de Nisman, no permite que hubiera otra persona, porque si no, esas manchas hubieran sido interceptadas. Ahora lo que dicen es que las regaron. Exactamente. Y no se puede diferenciar entre un regado y una trayectoria normal de una mancha de sangre. No debería ser, para un experto como Martín, no debería ser complicado determinar si esas manchas fueron plantadas o fueron producto de lo que sale del cuerpo en el momento del disparo. Compañero. Les voy a dar la misma historia. Es más, cuando Espósito y yo nos conocimos fue por este caso, un domingo en la tarde de Mauro. Les voy a decir lo mismo que dije en su momento. Alguien que firma así, nótese las letras circulares, aparte de balístico, soy calígrafo como todos saben. Nótense las letras circulares, tienen doble enlazamiento, es decir, ustedes pueden dejar una A y una O abierta en uno de los extremos, lo que habla de personas no desconfiadas. En el caso de Natalio Alberto Nisman era una persona extremadamente desconfiada. ¿Cómo es que una persona de extremo cuidado a la hora de incorporar gente a su domicilio le pudieron perpetrar el hecho que ahí se perpetró? O los custodios o alguien de confianza. Porque ahí, digo, van a tener de los pelos los custodios. El arma también. jamás Lagomarsino se la dio. Lo dije el primer día, lo sostengo hoy. Es la hipótesis del arma amiga. El arma fue entregada a un segundo. El segundo fue disfrazado con el mismo uniforme. 2 meses estuve maquinando como una persona, porque no es que yo hice una pericia, yo hice una investigación de la causa Alberto Nisman. Me conecté con gente vinculada a él, todos los datos que tuve de él los pude corroborar. Ahora, lo que dijo en su momento Luis Olavarría, yo en su momento, a vos mismo también te lo dije, el sujeto que perpetró el hecho es muy sencillo, hizo esto y empieza a ensuciar, ya en el mismo momento fáctico del homicidio, empieza a ensuciar la escena del hecho. ¿Y quién pudo entrar? ¿Alguien disfrazado con el disfraz de la seguridad? Alguien con el disfraz de como en las películas. Pero lo hizo perfecto. Hay una cosa en inteligencia. A ver, tengo muchos puntos en común con Diego Lagomarsino. Mi verdadero oficio anterior al que yo tengo era experto en sistemas. Vos eso lo sabés. Con lo cual sé de qué se nutre y cuál es la zanahoria que el aparato de inteligencia argentino durante muchísimos años se nutrió. Diego Lagomarsino encaja en la pieza casi dibujada a la perfección. Al margen de todo esto, hay personajes secundarios que pueblan esta historia, como Rusconi, que después lo tenés a los 5 minutos como denunciante en la causa de los contenedores. ¿Te acordás? Y abogado Lázaro Báez. Y es uno de los penalistas más caros de la Argentina. $500 la hora aproximadamente, y mañana me echan. Pero al margen. ¿Cómo pudieron meterse dos personas ahí? En ese baño perfectamente 2 personas entraban. Vos pensás que la peor trompada que le pueden dar a Alberto Nisman es dada por alguien que es de su confianza. Abre la puerta porque es un custodio a las 3 de la mañana, medio dormido. Recordá que en la cena estaba hasta el televisor encendido, la cama hecha, los controles en la cama. No existe forma alguna que un domicilio al cual ingresan las hijas, la exesposa, la madre, la encargada del mantenimiento del departamento, que no haya ADN de ninguna. ¿Y cómo lo limpiaron? ¿Cómo lo limpiaron? Lo rociaron con un líquido derivado del amoníaco y no dejan rastros de nada. La cantidad de gente que entraba al departamento de Nisman es mucho más chica. Entraba la empleada de limpieza, entraba alguna colaboradora de la UFI-AMIA. Las hijas hacía mucho tiempo que no iban, la mujer no conocía el departamento. Digo, había un grupo acotado y en el lugar se encuentran huellas digitales y también restos de ADN. De hecho, se encuentran en la vajilla restos de ADN de Diego Lagomarsino, lo que prueba su presencia ahí, y se encuentran huellas digitales en las puertas que no se pueden identificar, y también en un pasillo, el pasillo que va enfrente junto con una pisada, una huella digital supuestamente del técnico que repara los aire acondicionados, que tampoco se puede identificar. No es que no se encuentra ADN y huellas, se encuentran y la mayoría de ellas no se pueden identificar, que es una cosa bastante distinta. Sí, Jorge. Sí, una
una cosa, a mí me preocupa, vuelvo al tema inicial, digamos, cómo está jugando esto políticamente a nivel nacional, porque es un caso realmente internacional, escandaloso, etcétera, y que yo me pregunto, digamos, ¿cómo se puede lograr que el caso, que el principal acusado, que es Lagomarsino, conectarlo hipotéticamente con la responsabilidad del gobierno anterior en el asesinato? Y ahí hay un tema muy interesante, porque los medios de comunicación hacen una... Y digo, para pensar no solamente en los medios de comunicación, hay mucha gente que reflexiona, lo mató el gobierno anterior, pero entonces, si lo mató el gobierno anterior, ¿cómo está involucrado un tipo que era profundamente antikirchnerista como Lagomarsino, que era un hombre de los servicios, que efectivamente fue recomendado a Nisman por los servicios de inteligencia? No está probado en el expediente eso. No está probado en el expediente. ¿Quién lo recomendó? Él dice que lo recomendó a Nisman. Una persona, Moro, que es un hombre de inteligencia. ¿Y eso significa que no significa que viene de un lugar que no es precisamente una recomendación de la Casa Rosada, viene de otro lugar, viene de servicio de inteligencia y de ahí, y que no es precisamente un hombre del riñón de lo que era el partido gobernante en ese momento, sino contrario. Quiero aclararle algo para redondear esto. El que implementó, créanmelo, esto ha sido mi desvelo en muchas noches y charlado con gente del ámbito de inteligencia. El que planeó este asesinato tiene un nivel de precisión de ingeniería social poco común, porque estudió el lado más débil. Es más, en determinado momento me planteé cuál es la forma en que un experto en inteligencia antiterrorista lo pueden dormir, y es esta. Quiero aclararles algo. El que en la Argentina todo sale mal. Pero entre el que lo planeó y el que lo implementó, la diferencia es notable. De ahí la necesidad de semejante cantidad de gente embarrando la cancha. Sí. Discrepar en esto, básicamente. Si quien ejecutó esto tenía algún grado de especialización, como parece indicar la primera conclusión que empieza a trascender desde ayer, ¿cómo es posible que le hayan tirado, tal cual parece decir el informe, el arma sobre el hombro izquierdo cuando él se disparó, supuestamente para fingir el suicidio, con la mano derecha sobre la sien derecha? A un experto en simular un suicidio, ese detalle no se le puede escapar jamás. Vuelvo a repetir, el que lo planeó no es el mismo que lo implementó. Y te voy a dar les propongo que hagan el siguiente ensayo. Tomen una calibre 22 a oídos descubiertos, enciérrense en el baño y efectúen un disparo. La descarga de adrenalina, al margen del estatus de alteración y estado de shock que te va a provocar, tiene que ser un profesional. Estamos hablando de un pie de plomo, como se les dice en el ambiente, un pie de plomo con muchísima experiencia. Tendríamos que hablar que para que no reaccione ni tenga el reflejo, ni el reflejo instintivo de escapar de la escena, porque sabe que la tiene en zona liberada, para poder manejar ese instinto tiene que tener por lo menos no menos de 20 homicidios. Y del viejo, vuelvo a meterme en problemas, del viejo listado de los servicios de la década del 70, que eran expertos en hacer este tipo de trapisondas, ya no queda ninguno con vida. Bueno, insisto, 20 homicidios y el arma se la planta en el hombro opuesto. Algo peor, 20 homicidios, para no caer en el shock que le provoca. El que lo hizo esto es su primer trabajo. No, el que hizo este trabajo, con este trabajo debutó. No, está mal, pero muchachos.